el diputado que presentó ese recurso Álvaro Trujillo no maneja precisamente bien lo que está presentando. Y prueba de eso es que el día que se le preguntó cuáles artículos eran, dudó si era el 5, el 105, era errático para explicar. El 17, el 72, se confundía en la explicación. Hay un asesor que es el que seguramente le redactó esto que él presentó y que es el que maneja el tema. Él no es el interlocutor. Entonces el diputado, ahí tienen una falla. Si lo que quieren, si parte de ese interés es ganar simpatía y explicar y ganarse el agrado de la gente, deberían de buscar mejor interlocutor. Pero eso, mira, el Congreso tiene, es que estamos en lo mismo, el Congreso tiene una serie de mesas de diálogo y tiene unas comisiones. Está la Comisión de Finanzas, donde estos temas hay que hablarlos. Ahora, eso presentar propuestas, Pedro, ver discusiones. pero eso mismo que está criticando Paola, sí, del líder, me parece que es igualmente atribuible a la bancada oficial, porque yo no escuché en una discusión de apenas 5 horas el 15 de febrero en que se aprobó a la carrerita esta reforma fiscal, que se expusieran esos puntos y los beneficios que se habrán de obtener, por ejemplo, de que se presuma la renta de 30,000 quetzales de los profesionales liberales por parte del Partido Patriota, que hubiera sido lo razonable que eso se discutiera, pero ¿no? en el caso del Partido Patriota, que es lo que le falta al líder y que deberían trabajar en estos años. Y que no le sobra al PP. No le sobran, pero por lo menos tenían quien le saliera a batear. Pero cuando comenzó este gobierno, en el año de campaña o durante la campaña, tenían a Emanuel Seidner, tenían a Carmen Urizar, ya en el gobierno pues tenían a Fernando Carrera. O sea, ahí te estoy dando 3 personas y a Val Centeno aptas para explicar, que podían sentarse y explicar algo y ser coherentes en su explicación. El partido líder necesita ese tipo de voces, o si no, de nada le van a servir sus shows. Pero mira, esto en otros países, ¿sabes cómo se arregla? Las comisiones del Congreso. Entonces, las comisiones del Congreso tienen que estar compuestas por gente que entienda o que le interese el tema. No hace falta ser economista para entender de economía. Pedro, ¿qué ocurre si la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor... ¿Se le da el amparo provisional o definitivo? Si resuelve a favor del demandante, en este caso de Álvaro Trujillo, pero ¿tendría que regresarse al Congreso la discusión de nuevo sobre una reforma fiscal? No, porque se cambia el artículo en cuestión, se suspende el artículo. ¿Y se reduce entonces? Pero señores, es que también piensan en las empresas tienen que empezar ahorita todas sus organizaciones, ¿qué van a descontarle al empleado? ¿Qué le van a cobrar? ¿Bajo qué vas a declarar? Pero esto es un tema de gobierno. ¿Por qué no se ha publicado el reglamento? Es que vamos a ver, si los ciudadanos fuésemos exigentes, cuando el legislador aprueba una ley, en la ley debería de ponerse: el reglamento de esta ley se emitirá en 3 meses, y si no, se multa al funcionario que tiene la obligación de hacerlo. Pero resulta que el leguleyo te emite una ley que te obliga a cumplir, pero no te dice cómo la tienes que cumplir, con lo cual, hoy por hoy, es decir, hoy estamos por cumplir la ley y no sabemos cómo cumplir la ley, porque el funcionario que hizo la ley le importa un bledo y tú le estás pagando. Es que este es el contrasentido de la política. Es un Estado ineficaz. No, es un Estado manipulador e incompetente, porque si tú le estás pagando a alguien porque emite una ley, ese alguien tiene que trabajar en el reglamento. Déjenme preguntar, ¿qué piensan ustedes de esas discrepancias, de nuevo, entre el ministro de Finanzas y el superintendente de Administración Tributaria nombrado por el mismo gobierno respecto a los ingresos presuntos del año 2013? ¿Por qué tienen esa pelea pública desde hace más de 8 meses? ¿No están suficientemente profesionales y maduros los señores? Bueno, cuando diga, es que le falta un dato para que conteste a tu pregunta. Por la módica cantidad de... Es que no 1.4 millardos. 1.4 millardos, hasta tú y yo nos ponemos en desacuerdo, porque como 1.4 millardos, como que a mí me da para vivir bien un tiempo. Entonces, cuando el ministro de Finanzas dice que le falta que le falta 1.4 millardos y el otro dice que ha recaudado 400 millones de más, como que ahí hay 2 millardos de error. Yo no le he hecho tierra a mi compañera. Por 1.4 millardos en política. Ahí hay una rivalidad muy notoria. Hay una animosidad notoria. Y una animosidad por la que estos señores, en vez de cubrirse, lo que están haciendo es atacándose mutuamente y tratando de que destituyan al otro. Porque pues si el presidente los hubiera destituido a los dos en el primer ataque, se habría acabado la tontería. Pues yo tengo un equipo en una empresa y se pone el gerente de comercio con el otro a discutir, los manda a la porra y contrata dos. Pero eso no es tan sencillo para el presidente prescindir de su ministro de Finanzas, por ejemplo. Bueno, entonces que aguante las tonteras de esas. Bueno, pero a mí lo que me dice es que tiene que haber un problema
algo serio. Cuando uno dice que le faltan 1.4 millardos y el otro dice que superó la meta por 400 millones. O sea, es que no se trata El gap es de 1.8. Claro, luego ahí ve enorme. el FONAPAD, las láminas, la reconstrucción y todos esos manejos. Es que 1.4 millones No, tapa es mucho. ¿De qué grupo es cada funcionario? ¿Quién representa cada funcionario en estos dos puestos? Donde se tendrían que trabajar en conjunto y lo que están haciendo es echándose culpas mutuamente. Yo veo a Pavel Centeno como un cuadro del partido que, si tengo que decir, en ese momento se identifica más con la corriente de Alejandro Sinibaldi. Y veo a... Del presidente. No Yo necesariamente diría del del presidente. presidente también. Yo no necesariamente diría del presidente. Yo lo veo más identificado con la corriente de Alejandro Sinibaldi. El presidente no disputa con la corriente de Roxana Valdetti. Y luego veo a veo Miguel. a Miguel Gutiérrez como alguien que es lo voy a decir así, un buen interlocutor para el sector privado en la SAT, me parece a mí. Y veo que el presidente está satisfecho con su trabajo. El presidente está satisfecho con su trabajo, creo yo, no lo han... pero también una gran rivalidad con la vicepresidenta. ¿No te parece que se ha atenuado esa rivalidad? ¿Que ya no la hemos visto pero yo expresarse públicamente? Bueno, yo creo después que de ya todos no, los que pero sacó de después ahí. de esas puñaladas yo creo que no Pero ¿se quedamos para acuerdan el sonrisas comentario verdaderas. que hizo Pavel cuando dijo que, como decía la vicepresidenta, el que no esté rindiendo resultados deberá irse? Exactamente. Mire, ¿saben cuál es la Ya, lectura ella de ya no fondo? está peleando con Miguel. ¿Ustedes saben Pero cuál es la Pavel se lectura fue de en fondo que yo hago? ¿Cuál es? Sí. La lectura de fondo de Miguel Gutiérrez es: a mí, ahora o en el futuro, como ya le pasó a un ministro, a mí, ahora o en el futuro, no me pidan explicación de 1.4 millones de quetzales que ustedes posiblemente hayan gastado por adelantado o de otros fondos. Esa es la lectura de fondo. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, hoy viernes a las 8:45.